Bueno, comenzamos el tema de hoy. Dale, hermanito, dale. Bueno, esta noche vamos a compartir este tema que es cuando nuestra fe se debilita. Y nuestro texto base es el siguiente. Mateo 14, 28 al 31. Y dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendiendo la mano, se asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿qué dudaste? Y bueno, vamos a empezar a desglosar esto que hace unas semanas vimos esto en la iglesia y aquí tenemos algunos apuntes. Primero, vale la pena tal vez mencionar que esto se produce eh, mm, cuando los discípulos estaban en una embarcación, Jesús se había quedado en tierra y de repente comienza una tormenta, ¿no? Muy parecido a otro relato de la Biblia, pero donde igual están en una embarcación, pero se desata una tormenta, pero ahí Jesús estaba con ellos, ¿no? En cambio, ahora estaban solos en la embarcación, se asustan porque realmente la tormenta era horrible y de repente ven apareciendo a lo lejos a una persona y se aterrorizan peor todavía. Y Pedro ahí es donde parecía que reconocían que era Jesús y le dice, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y es recontra conocido este pedazo de la Biblia, ¿no? Donde Pedro sale de la barca y en un momento dado se atemoriza y ese momento comienza a hundirse y Jesús lo agarra de la mano y ahí lo reprende, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? De aquí vamos a sacar algunas enseñanzas, que es, uno, es que Jesús, la verdad número uno es esta parte que dice, Jesús, si eres tú, mándame que yo vaya. O sea, es el encuentro de Jesús con el ser humano. Y para este encuentro, la verdad número uno que se saca, la enseñanza número uno, si se le quiere llamar, es que para este encuentro en el que Jesús le dice que vaya, lo primero que tuvo que tener Pedro para salir de la barca, y aunque siempre es un poco, creo, juzgado mal Pedro por este episodio, siendo que fue el único que tuvo la fe suficiente para acudir al llamado de Jesús. Y más bien siempre se lo critica por lo que pasa luego, ¿no? Pero sin embargo fue el único que tuvo la fe, el impulso de decirle a Jesús, llámame si eres tú. Entonces, para ir al encuentro de Jesús, lo primero que tuvo que tener Pedro fue fe. Y al comienzo tuvo esa fe que le permitió caminar sobre el agua. ¿Mm? Pero hay muchos otros versículos más que apoyan esto de la fe. Por ejemplo, dice Juan 3:16, porque de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que el que crea en él tenga vida eterna. Para el que crea en él. O sea, para tener vida eterna, primero debemos creer en, en Jesús, en el Hijo de Dios. Entonces,
aquí es reiterativo el tema de que tenemos que tener fe. Pedro, para ir al encuentro de Jesús, tenía que tener fe. Juan 6:40 dice, y es esta la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Otra vez dice, es la voluntad del que me ha enviado. Jesús está diciendo eso, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna. Otra vez, la condición para tener vida eterna es tener fe. Y aquí hay otro versículo más que habla de lo mismo, Hebreos 11:6, y dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Qué difícil es esto, qué difícil es esto cuando uno está pasando momentos difíciles. Lo que siempre decimos, problemas de carencia, problemas de familiares, con familiares, hijos, cónyuge, eh, problemas de salud de repente. Pero estos versículos a lo que nos animan es a no claudicar en el medio de la tormenta como lo hizo Pedro, a no fijarnos a no concentrarnos en las tormentas, en las olas, en los rayos, en los problemas, sino siempre estar pendientes y agarrados de las promesas de Dios, que tarde o temprano todas estas cosas pasarán. Aquí puse como nota, bueno, aquí tenemos la decisión en estos momentos tan difíciles o de entregarnos a la desesperación o creer y agarrarnos, aunque es difícil, lo sé, de las promesas de Dios, de que todo lo que es todo lo que pasa a los hijos que le aman, siempre será para bien. Aquí tenemos otro versículo que dice, Hebreos 11:1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces la fe es lo que no vemos, pero es la certeza de que vamos a obtener lo que esperamos, siempre y cuando esté, como hemos reiterado en numerosas ocasiones, siempre y cuando esté eso en el propósito de Dios. Mateo 14:30, de la página 1. A ver, aquí está. Volvemos a leer esa partecita y dice, 14:30, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Esto es lo que decíamos hace un momento. Tenemos dos opciones, centrar nuestra mirada en Dios o entrar en desesperación. Y seguro que si entramos en desesperación, como le pasó a Pedro, comenzaremos a hundirnos en un mar de errores, en un mar de actitudes y sentimientos erróneos que de repente nos llevarán a tomar peores decisiones. Por eso es que decimos que nos iremos hundiendo más y más, porque mientras tratemos de buscar, guardar el gozo, la serenidad en nuestro corazón, agarrados de la mano de Dios y de sus promesas, nos mantendremos relativamente calmados, tal vez con una preocupación, pero sabiendo que todo lo va a solucionar Dios. Si empezamos a actuar de manera desesperada, como ocurre y como alguna vez nos ha debido ocurrir, cuando uno está nervioso, empieza a hacer peor las cosas.
Entonces comenzaremos a hundirnos, volvamos al lugar donde nos habíamos quedado, que era aquí. Entonces, Mateo 14:30 dice que Pedro empezó a sentir miedo y comenzó a hundirse y entonces empezó a gritar desesperadamente que Jesús lo salve. Y más bien Jesús estaba ahí para salvarlo. Y le dice que esto sucedió justamente porque no tuvo fe. Es fácil decirlo, pero cuando uno está en medio de una tempestad, sé que es difícil aplicarlo, pero tenemos que tener en cuenta que ser, y esa es la segunda enseñanza, que el ser cristiano no es sencillo. La vida del cristiano siempre estará llena de tempestades. Y lo que repetimos siempre es que que la persona que le diga que por ser cristiano, que por seguir la palabra, lo va a librar de todos los problemas, eso es una gran estafa, ¿no? Como tenemos, sabemos que el cristiano es el que es la casa que está fundada en la roca y el que no está agarrado de la mano de Dios es el que está, esa casa está fundada sobre la arena, esa es la analogía, ¿no? Pero en ambos llegará la tormenta, en ambos casos llegará el agua. La única diferencia es que si nosotros estamos fundados en la roca, en la palabra de Dios, sobrellevaremos la tempestad de diferente manera que el que está fundado en arena. Posiblemente sus fundaciones serán erosionadas totalmente y al final la casa se caerá. La otra persona, el cristiano, igual tendrá tempestades, igual tendrá pruebas. ¿Continuará viviendo en plenitud? Sí. ¿Continuará con gozo en su corazón, sobre todo aferrado a las promesas de la palabra? Sí. Pero nadie, ni en ningún lugar de la Biblia dice que va a ser fácil. Es más, y veremos más adelante ese versículo en el que Jesús dice, en este mundo tendréis aflicciones, pero no se preocupen, que yo he vencido al mundo. Y en esas palabras hay hay otro versículo que dice, no hay vicisitud o tristeza más grande ni la tristeza ni la vicisitud más grande de este mundo se compara a la gloria que tendremos en los tiempos postreros para los que somos hijos de Dios. Entonces puede pasar lo que sea aquí, podemos tener el problema más grande, pero todo ese sufrimiento no se comparará a la inmensa alegría y gozo que disfrutaremos cuando estemos con el Señor. Por tanto, no estemos desanimados en nuestra fe. Busquemos siempre esas promesas y tratemos de agarrarnos en estos momentos difíciles, en la vida difícil que alguna vez nos tocará vivir como cristiano en las tempestades. Agarrémonos de Dios. Y Jesús le dice, hombre de poca fe. Finalmente le dice, hombre de poca fe a Pedro, cuando le ingresa el temor. Y tal vez esto representa las cosas que es una crítica de Jesús a, a Pedro, impulsándolo impulsándolo a tener más fe. Pero también deberíamos analizar qué cosas de nuestra vida nos impiden llegar a Jesús. Hay cosas que nos gusta
y que Dios aborrece. Estas cosas son muchas veces pecado. Nos encanta, de repente tenemos adicciones de un tipo o de otro. Y esas cosas para acercarnos y para ir al encuentro del Señor, esas cosas también son las que debemos dejar a un lado. Las dificultades, aquí pongo que las dificultades se levantan en todo lado. Puede ser inclusive que cuando mejor estemos queriéndonos portar, tal vez tengamos más problemas en la familia, tengamos más problemas en el trabajo. Y será entonces ahí que el maligno es el que quiere desanimarnos. Pues aunque en el entorno social cristiano signifique o parezca para el mundo que es débil, nosotros seremos personas fortalecidas en la fe y en la conciencia de que lo que está por venir, falta por venir lo mejor. Entonces siempre tendremos que hacer lo correcto. Y aunque en un momento dado eso nos cause perjuicio, esto será fruto de bendición. Lo correcto, por eso pongo a veces inicialmente trae problemas. De repente ya no queremos compartir con algunos amigos ciertas actividades porque, porque sabemos que no es correcto, porque sabemos que tenemos que tomar distancia de esas cosas. Y seguramente nos criticarán, se alejarán de nosotros y quién sabe, algunos hasta se enojarán porque estamos dejando alguna mala práctica que además de ser mala práctica, quién sabe, es pecado. Pero aquí tenemos Mateo 24:13 que dice, más el que persevere hasta el fin, ese será salvo. O sea, más allá de las tentaciones, de las pruebas, con la fe lo que tenemos que lograr es perseverar. Y no con ese desánimo que a veces da ganas de decir, ¿para qué esto tiene sentido? No tiene sentido. Todo lo que estoy intentando hacer, ahora tengo más problemas, mis amigos me odian, mi familia me odia porque he decidido ser cristiano, ahora ya nadie quiere hablar conmigo, porque a veces uno siente, ¿no? O sea, ya ahí está viniendo el que otra vez te va a hablar de Dios. Y la gente empieza a alejarse de uno y entonces uno dice, cuando iba por el mundo, sin preocuparme de, de hacer algunas cosas que tal vez eran incorrectas, la gente parecía que estaba tranquila, ¿no? Mientras uno no exagere, de repente todos estaban felices con uno, pero uno trata de seguir los caminos del Señor y a veces es el efecto contrario, entonces seguramente van a venir momentos de desánimo. Sobre eso, otra vez repetimos, sobre eso, estar conscientes de que esta vida de cristianos no va a ser fácil, pero también estar conscientes de que tenemos que en fe agarrarnos de las promesas de Dios y no dejar de hacer lo correcto y no dejar de practicar los frutos del Espíritu Santo. Entonces, porque el que persevera será salvo. Lucas 9:26 dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y en la del Padre y de los santos ángeles. Entonces, no claudiquemos, no claudiquemos.
No nos avergoncemos ni nos desanimemos de la palabra, porque si no perseveramos, el Hijo del Hombre, Jesús, se avergonzará de nosotros. Y hay otro versículo que dice, y yo no te conozco, nos dirá que no nos conoce. Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Lo que decíamos, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús nos los dijo, en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esa es una promesa maravillosa. Y se refiere a que Él ha vencido al mundo porque Él ha resucitado. Entonces los que confían en el Señor, los que aman a Dios, también vencerán el mundo de ese modo. Mateo 7:13, la puerta es estrecha, la puerta estrecha. Entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Definitivamente el camino es estrecho. Lo que decíamos hace rato. Pareciera que uno cuando va a seguir este camino, no todo va a ser color de rosas, pero no es así. Porque cuando uno está en el camino del mal, es hasta más popular, ¿no? Tiene miles de amigos, pareciera que uno es el más querido del grupo de amigos, del grupo familiar. Sin embargo, justamente por eso habla de esta puerta estrecha, porque no es fácil este camino. Tal vez uno sí tendrá la mayor compañía del mundo, que es la de Dios, pero de repente mucha gente se alejará o por lo menos decidirá tomar distancia, porque ya uno no es una persona de pensamiento permisivo, ya no habla del mismo modo, ya no habla las mismas cosas. Entonces, este camino es estrecho. Y aquí tengo dos apuntitos que dicen, la tormenta no quites la mirada de Jesús, ya lo habíamos dicho. En el momento de dificultad, concentrémonos en Jesús y le pidamos a Dios que no deje que nos hundamos en nuestra incredulidad. Resumen, hemos visto en el relato de Pedro que son tres cosas las que necesitamos para dar encuentro a Jesús. Una, tener fe. Que la vida de un cristiano no es sencilla. Es más, hay muchos versículos que dicen que pasaremos aflicción en este mundo y que nos dejemos guiar y que abandonemos lo que perjudica nuestra relación con Dios. Apliquemos esto a nuestra vida y pensemos si cada vez que tenemos problemas entramos en desesperación. Señor, nos preguntemos eso. Si hemos idealizado la vida de cristiano y a veces entramos en procesos de desánimo muy fuertes, diciendo, no vale la pena todo lo que hago, porque lo que hago es en vano, mejor les va a los pecadores, a los que están haciendo sin ningún remordimiento algunas prácticas pecaminosas. Evaluemos si fácilmente entramos en una depresión pensando que nuestra vida no tiene sentido. Y finalmente, veamos si en nuestra vida no hay nada que esté perjudicando nuestra relación con Dios. Analicemos eso. Y hacemos un llamado, que el llamado siempre es a poner
que podamos poner en práctica todo lo que hemos visto, que en los momentos de pruebas, de tempestades, de tormenta, Jesús siempre acudirá a nosotros, como acudió al rescate de los discípulos. Y que tengamos fe en esos momentos de dificultad, que nos agarremos, que rasguñemos las promesas que Dios tiene para nosotros. Que tengamos conciencia de que esta vida no va a ser fácil. Y si sabemos eso, seguramente no vamos a entrar en frustración. Y que nos dejemos guiar para abandonar todo hábito, toda práctica que perjudica nuestra relación con Jesús. Y para las personas que creen pero que no han tenido una relación real con Jesús, hacemos un llamado para que reciban a Jesús como su Salvador, para que hagan lo que el buen ladrón hizo antes de morir, siendo ladrón, pecador, hasta un día antes de ser crucificado. Jesús le dice, estarás conmigo en el paraíso. ¿Y cuáles son las dos cosas que hacen y hacemos el llamado a las personas que creen en Dios? Porque siempre decimos que en este país no se puede decir a las que nunca han escuchado de Dios, todas han escuchado de Dios. Y 95% yo creo de la gente de nuestro país cree en Dios. Pero hablamos a la gente que no ha comenzado una relación personal con Dios. Entonces, hacemos el llamado para que estas personas puedan entregar su vida a Dios, como hizo el buen ladrón, pedirle, reconocerlo como nuestro Salvador y pedirle que cuando partamos de este mundo nos lleve a su presencia, así como lo hizo el buen ladrón. Y que reconozcamos que somos pecadores hasta el último día de nuestra vida, que estaremos aquí. Bueno, amado Señor, te damos gracias por este tiempo, por este tiempito que nos ha permitido compartir nuevamente un tema de tu palabra, Señor. Haz que estas palabras que tú guiaste, Señor, sean de edificación para nuestros corazones y que sea el Espíritu Santo poniendo esta fe, sobre todo fe, para todo lo que necesitamos. Todo esto en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Y antes de cortar la grabación, hacemos una invitación, como siempre, a los varones que quieran participar de esta célula. Pueden escribir directamente a- al video que vamos a subir a YouTube, y a las damitas que quieran participar de una célula de la iglesia a la que pertenecemos, que es Alcanzando las Naciones, pueden llenar un formulario a través de este link, que también estará en el video que subamos a YouTube. Hasta la próxima semana y cortamos la grabación.